Aquí tienes la traducción completa al español, cuidando que se mantenga fiel al tono narrativo original, dentro del límite de 10.000 palabras. Algunos hombres no mueren por balas. Mueren por el silencio. Por guardar dentro cosas que debieron gritar. Por caminar de largo frente a lo que debieron enfrentar. ¿Alguna vez te sientas solo en la noche preguntándote si dejaste pasar tu única oportunidad de arreglar algo? Will Morgan sí lo hacía. No había escuchado su nombre pronunciado como si importara en años. El mundo no comprobaba si aún respiraba. Simplemente seguía adelante. Un día tenía esposa, al siguiente solo un pedazo de tierra detrás del granero. Esa mañana, Will no buscaba nada. Solo otra cerca rota, hasta que vio el costal. Colgaba torcido bajo un algodonero bajo, meciéndose perezoso con la brisa. El tipo de cosa que un hombre ignora si es inteligente. La desgracia no siempre ladra antes de morder. Pero algo en aquello se sentía mal, demasiado quieto, demasiado silencioso. Cabalgó más cerca, entornando los ojos bajo el ala del sombrero. El saco no estaba bien atado, más bien arrojado y enganchado a medias. Arpillera rasgada, manchada por el sol. Había manchas oscuras cerca del fondo. Entonces lo oyó. Un sonido que uno no olvida una vez que lo escucha. No era un grito, ni siquiera un llanto, solo respiración. Débil, humana. Desmontó despacio. Con cuidado. El saco se movió. Adentro había una mujer, quizá de unos 25 años. Su vestido estaba desgarrado, piel seca y ampollada, labios partidos y sangrantes. Una muñeca aún atada con alambre oxidado. Ella no suplicó, no gritó. Solo lo dijo como si ya estuviera muerta. Máteme rápido. Will se quedó helado. Luego se arrodilló, retiró la delgada manta que la cubría. Y lo que vio le revolvió el estómago. No porque fuera reciente, sino porque quien lo hizo quiso que fuera permanente. No la habían dejado para morir. La habían dejado para desaparecer. El rancho no era gran cosa. Un porche polvoriento. 2 sillas que nunca nadie usaba. Un techo que gemía más fuerte que un borracho con resaca cada vez que soplaba el viento. Pero para ella, era lo más parecido a un refugio que había sentido en años. Will no le preguntó su nombre. No preguntó qué pasó ni por qué la habían dejado así. No preguntó nada. Y quizá por eso se quedó, hasta que dejó de dormir en la cama. Se acurrucaba en el suelo junto a la estufa, como alguien que teme que el colchón muerda. Se estremecía cuando la tetera silbaba. Miraba la puerta como esperando que volara de un golpe en cualquier momento. La mayoría de los días no decía nada. Solo bebía lo que Will servía en la taza de hojalata y picoteaba el pan como si pudiera estar envenenado. Pero seguía ahí. Y eso contaba como algo. Will tampoco era hombre de conversación. Solo seguía con lo suyo, arreglar cercas, alimentar ganado, llevarle comida como si fuera rutina. Y quizá lo era. Quizá el silencio entre ellos era una especie de lenguaje. Pasó una semana. Y una mañana, mientras él cortaba leña, ella salió, el cabello recogido con una tira de tela, los hombros rectos pero tensos como si tuviera que recordarse a sí misma cómo mantenerse erguida. No dijo palabra, solo lo observó blandir el hacha. Luego alcanzó un tronco. Él no la detuvo. Partieron leña en silencio. 2 personas que se habían quedado sin palabras mucho antes de conocerse. Esa noche, ella susurró una sola frase. Usted no me tocó. Will la miró, pero no habló. Ella asintió una sola vez, como si eso le dijera más que cualquier cosa. Y por primera vez, terminó toda su comida. Toda. Incluso sonrió. No fue amplia. No fue fácil. Pero fue real. Ahora, aquí está el asunto. Si ahí acabara, pensarías que quizá era una historia de sanación, de hombres buenos y segundas oportunidades. Pero sanar no llega fácil. Especialmente cuando el pasado regresa cabalgando al pueblo. La calma no duró mucho. Nunca dura en estas tierras. Todo comenzó con huellas de cascos. Profundas, frescas en la tierra cerca de la cerca sur.
Will las vio temprano una mañana, justo cuando el sol partía el horizonte. No eran suyas. Tampoco del pueblo. No le dijo nada a ella. Solo revisó su rifle y recorrió el lindero 2 veces ese día. Esa noche ella se sentó un poco más cerca del fuego. Dijo que no podía dormir. Que algo se sentía mal. Entonces apareció el nombre. Quemado en la parte interna de su muñeca como una marca. Un tatuaje descuidado. Solo 3 letras, JKS. Will lo había visto antes. Años atrás en un borracho en Bisbee que presumía demasiado de cosas de las que ningún hombre debería sentirse orgulloso. Entonces Will solo se dio la vuelta. Pensó que si no miraba, no se metería en líos ajenos. Pero ahora ese nombre estaba quemado en la piel de ella. Y eso lo convertía en su problema también. Cabalgó a Tombstone a la mañana siguiente. No a hablar, sino a escuchar. 3 chicas desaparecidas en los últimos 4 meses. 2 de Texas Dallas, una de Santa Fe. Todas menores de 25. Todas esfumadas sin un ruido, y nadie había hecho nada. El sheriff dijo que no había testigos, ni pruebas, ni razón para sembrar pánico. Will solo asintió, le dio las gracias y salió como un hombre sin nada en mente. Pero algo se había quebrado dentro de él. Porque esta vez no se trataba solo de justicia. Se trataba de ella. Esa noche, bajo el parpadeo de la lámpara de aceite, ella le preguntó por qué fue al pueblo. Él no levantó la mirada, solo siguió limpiando el cañón del rifle y respondió suave. A veces los hombres malos necesitan saber que alguien aún los vigila. Fue entonces cuando su mano tocó la de él, apenas un segundo. Y ahí Will supo. No era solo una segunda oportunidad para ella. También lo era para él. Y si has seguido la historia hasta aquí, quizás sabes 1 o 2 cosas sobre cómo funciona el mundo. Quizá ya viste lo seguido que la justicia no llega con una placa. Si es así, quédate. Hay más de esta historia. Will no entró como un vaquero de novela barata. Se movió callado. Calculado. A través de arroyos secos y cañones estrechos donde solo pasaban coyotes y lugareños. Encontró el campamento justo después del atardecer. Una choza apoyada contra el risco. Humo saliendo de la chimenea. Risas adentro. Voces ásperas. De esas que ponen la piel de gallina. Amarró su caballo a una rama baja y subió por la vereda trasera. Se tomó su tiempo. Esperó hasta que la botella tintineó por 3ª vez. Ahí bajó el ruido. Ahí los hombres estaban lentos. Pateó la puerta. El primero se levantó demasiado rápido. Recibió la culata del rifle de Will directo en el pecho. El segundo fue por el cinturón. Will disparó un tiro de advertencia directo a la lámpara, quebrando el vidrio y ahogando el cuarto en humo y chispas. El tercero dejó caer su cuchillo antes de levantarlo siquiera. Nadie habló. Will caminó, tomó a la muchacha acurrucada en la esquina. Ella no quiso mirarlo. No hacía falta. Él la cubrió con su abrigo y asintió una vez al salir. Les dejó una frase que no olvidarían. Ella no es de ustedes. Nunca lo fue. Y si escucho que tocan otra muchacha, no tendrán segunda advertencia. Llevó a la chica a Tombstone. El sheriff parecía querer discutir, pero Will arrojó sobre el escritorio la hoja rota y el vestido ensangrentado. Eso bastó. Esta vez la ley funcionó. De regreso en casa, ella lo esperaba en la cerca. No lloró. No preguntó qué pasó. Solo lo miró como diciendo que quizá, solo quizá, no todos los hombres eran malos. Y Will, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió vacío. Sintió que había defendido algo. Ahora, déjame decirte esto. La justicia no siempre llega fácil. Pero cuando llega, se queda. Y si historias como esta te parecen reales, puede ser porque, en el fondo, ya viviste unos capítulos parecidos. No fue una historia de amor. No de esas que se leen en novelitas baratas o se susurran bajo la luz del porche. Pero fue algo. Ella se quedó. No porque tuviera que hacerlo. Porque quiso. Los días se volvieron más callados,
pero más suaves. Ella empezó a cuidar el huerto detrás, plantando hierbas como le enseñó su abuela. Cepillaba los caballos sin sobresaltarse. Incluso comenzó a tararear una vez mientras barría el porche. Will lo notó, pero nunca lo dijo. Algunas cosas pierden su sentido si se nombran demasiado pronto. Él aún arreglaba cercas. Aún se levantaba antes del alba. Pero ahora había una segunda taza en la mesa cada mañana. Un par de botas junto a la puerta que no eran suyas. Ella no dormía a su lado. Dormía en el cuarto de enfrente. Eso era suficiente. Algunas noches compartían café bajo las estrellas. Sin palabras, solo compañía. Y de ese tipo que suena más fuerte que hablar. Una tarde, mientras el sol sangraba tras las colinas, ella le preguntó algo sencillo. ¿Por qué volvió por mí? Él pensó un rato, luego respondió. Porque alguien tenía que hacerlo. Ella asintió. Nada más. Ya ves, la vida no siempre nos da lo que merecemos. Pero a veces nos da a alguien que ve que merecemos algo mejor desde el inicio. Y eso puede cambiarlo todo. Will nunca le pidió que se quedara, y ella nunca prometió hacerlo. Pero cada mañana abría la puerta. Y cada noche volvía. El amor, resulta, no siempre llega con fuego. A veces llega callado, como la lluvia sobre madera vieja. Como el perdón. Como volver a empezar. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú si alguien apareciera en tu puerta necesitando más que un lugar para dormir? ¿Cerrarías los ojos y fingirías que no viste? ¿O abrirías la puerta y quizás salvarías un pedazo de ti mismo en el proceso? Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó que la redención aún importa en este mundo desordenado, no dudes en darle al me gusta. Y si crees en historias que aún tienen corazón, coraje y verdad, suscríbete. Tenemos más por encender juntos. Algunas ya pasaron.